Buenas noches, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia su decisión de retrasar la redada masiva contra migrantes que se esperaba para esta semana y da 15 días al Partido Demócrata para llegar a una solución que evite esa deportación masiva de inmigrantes. Dice Trump que los demócratas y diversos colectivos de derechos humanos le han manifestado su rechazo a esas deportaciones anunciadas y que incluso la misma Nancy Pelosi le pidió que no lo hiciera. A pesar del anuncio, Trump dice que si el Congreso no le da una solución al problema en la frontera entre Estados Unidos y México, seguirá adelante con su plan. La amenaza de Trump primero y su decisión luego de no llevarla a cabo es ya un comportamiento habitual del mandatario. Crea la crisis, eleva la temperatura para llegar a un escenario de negociación en el que él se muestra magnánimo para mostrar que cede y conseguir réditos de su contraparte. Pero en esta ocasión hay algo más. Trump sabe que, primero, la polarización de la política estadounidense hace casi imposible un acuerdo en inmigración. ¿Por qué le pide ahora a los demócratas lo que su partido hasta el pasado octubre no pudo hacer, aun cuando controlaba las dos cámaras del Congreso? La división es tan real que dentro de los republicanos tampoco hay consenso. Y dos, una reforma comprensiva en inmigración en 2 semanas es imposible de acordar, aunque todos los legisladores dejaran de hacer otras cosas para dedicarse solo a esta tarea, y menos a días del receso estival en Washington. Trump no quiere un acuerdo, Trump quiere un culpable. Quiere decirle a los estadounidenses que la culpa no la tiene él, sino otro. Y en su estrategia separa familias, extiende el miedo entre los inmigrantes y satisface a su inquebrantable masa de votantes. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Guardia Nacional de México comienza separación de familias de inmigrantes centroamericanos. Argentina prepara primarias con fuerte influencia del peronismo de cara a las presidenciales. Erdogan cede terreno político en Turquía tras perder control sobre la alcaldía de Estambul. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Tiempo para algunas cuestiones de la actualidad, para ponerles las notas, los pies de página o los comentarios de los expertos que nos ayuden a comprender la dimensión de las informaciones. La primera, ese anuncio de retrasar 15 días esa redada masiva en todo el país que quiere llevar a cabo el presidente Donald Trump. Lo hace cuando faltan 2 días para la presentación de su iniciativa dentro de su campaña, Latinos for Trump, que se llevará a cabo mañana en la ciudad de Miami y que lidera el vicepresidente Mike Pence, que actuará en su condición de candidato a vicepresidente, no como un vicepresidente, y lo hará en la ciudad, como decimos, de Miami. 15 días para negociar con el Congreso. La opinión ya la oían al principio. Lo que nos ha llamado la atención es que las ciudades que serán objeto probablemente de esas redadas masivas están por todo el país, en la costa este, en la costa oeste, en el norte, en el sur. Fíjense, en estados demócratas y en estados republicanos. Las ciudades que probablemente van a ver esa actividad por encima de lo normal de los miembros de la policía migratoria son Atlanta, Baltimore, Chicago al norte, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami. Sorprendentemente no iba a comenzar una redada haciendo el lanzamiento de su iniciativa Latinos for Trump en la ciudad de Miami al tiempo que se lleva a cabo esa redada. Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, la lista que completa estas ciudades, muchas de ellas demócratas, pero también hay ciudades republicanas en estados de los dos partidos indistintamente. ¿Qué tienen que hacer los que se puedan enfrentar a una situación de esa, en la que aparezca la policía migratoria? Primero, mantener la calma. Eso es fundamental. Segundo, usted tiene derechos, no lo olvide. Aunque sea una persona indocumentada en este país, usted tiene derechos. Y entre ellos está la de tener un abogado o permanecer en silencio a pesar de que le pregunten. No necesita responder a pesar de que le intimiden con la palabra. Y no está obligado, esto es importante, a abrirle la puerta a nadie, a menos que los agentes de
la policía migratoria le muestren una orden judicial. Si hay orden judicial, entonces sí tiene que abrir la puerta. De lo contrario, no tiene por qué dejar entrar a ninguna gente a su casa. Consejos relevantes en estos momentos de incertidumbre y de zozobra para muchos inmigrantes y familias en Estados Unidos. Y de las cuestiones migratorias en Estados Unidos y de política interna nos vamos al otro extremo del continente, Argentina. Se presentan, a lo largo de la jornada de hoy, se presentaron los candidatos que tienen que competir en las primarias obligatorias que aplica a Argentina. Unas primarias que, a la luz de lo que hemos visto de los candidatos que se presentan, lo que nos dicen es que Argentina el año que viene va a ser más peronista que nunca. Miren las alianzas o candidaturas que van a competir para esas elecciones. El 11 de agosto, por cierto, de las primarias. Mauricio Macri ha incorporado al peronista, esto lo sabíamos, Miguel Ángel Pichetto, como candidato a su vicepresidente. Es un peronista conservador. Alberto Fernández y Cristina Fernández incorporaron en los últimos días a el moderado Sergio Massa como primer diputado o candidato diputado a primer diputado. La tercera opción también es peronista, la de Roberto Labaña, que es para la opción a presidente, y el joven gobernador de Salta, Juan Manuel Iturbey. De estas primarias, lógicamente, muy probablemente no se va a presentar candidato alguno que les busque internamente en esos partidos la alternativa y, por lo tanto, presentarse a las primarias casi que quiere decir que serán los candidatos de esas formaciones. La última es la que va a tener la posibilidad de ser una candidatura bisagra, especialmente si ninguna de las opciones, como parece que puede pasar, supera la mayoría y, por lo tanto, después del 27 de octubre, que es la primera vuelta de las elecciones, irían a una segunda. ¿Qué harán Labaña y Iturbey si no pasan a la segunda vuelta? ¿A quién darán sus votos? Bueno, incógnitas. En cualquier caso, la presentación de esas candidaturas, que lo que nos revela y nos llama la atención hoy es que Argentina será el año que viene más peronista que este año. Y si esto pasaba en Argentina, en Uruguay, miren lo que está pasando. También hay primarias a finales de este mes de junio y luego elecciones presidenciales en octubre. Pero los líderes de los partidos están sorprendidos y molestos, preocupados también, por la aparición de un fenómeno que no es propia de esas latitudes, o como mínimo no lo era hasta ahora. El fenómeno es el de las noticias falsas, la guerra sucia, la desinformación con el objetivo de alterar la percepción de los ciudadanos de determinados candidatos y así influir externamente en los procesos internos de los partidos o de las elecciones. Los líderes de los partidos, particularmente del Partido Nacional, que es el Partido Conservador, han acudido a la justicia, fiscales y jueces, para pedir el amparo por la proliferación de noticias falsas en redes sociales. Pero la justicia uruguaya está frustrada, a su vez, porque cuando acuden a Twitter, Google, Facebook o las grandes plataformas digitales en busca de respuestas, dicen que la respuesta que les dan estas grandes plataformas no es tan rápida como ellos necesitan para poder detener o influir y no dejar que desde fuera haya injerencia en los procesos electorales. Como por ejemplo responden Twitter, Facebook o estas grandes plataformas mucho más rápido cuando se trata de cuestiones de terrorismo, de narcotráfico, de seguridad nacional. Lo que hemos visto ya en Estados Unidos o en Europa estaría llegando a Uruguay en ese proceso electoral. En Uruguay hay 3,4 millones de habitantes. Es un país bien pequeño en términos del número de la población que vota. Saludamos al periodista Mauricio Rabufetti. Señor Rabufetti, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Han llegado las noticias falsas, o lo que en inglés se conoce como fake news, al Uruguay. ¿Qué tal? Buenas noches. Como en todas las campañas electorales que se han dado en América Latina en los últimos tiempos, el fenómeno que se ha dado en llamar de fake news está presente en la campaña electoral uruguaya. El Uruguay tiene una cultura política bastante sólida, una institucionalidad muy avanzada y la verdad es que sería exagerado, a mi juicio, decir, por ejemplo, que la campaña se ha visto realmente ensuciada por este fenómeno, que son nada más ni nada menos que los viejos rumores magnificados por las plataformas tecnológicas que existen hoy en día. En realidad es una campaña para elecciones internas muy dura,
en donde el fenómeno de las noticias falsas vehiculizado por redes sociales, por WhatsApp, ha tenido una cierta participación, es algo nuevo, pero difícilmente ha tenido una incidencia en la decisión de los votantes. Este fenómeno en Uruguay tiene un nombre propio, el de un candidato que muchos tildan ya de populista, que es Juan Sartori. Tiene todos esos elementos que se benefician de esas técnicas de las noticias falsas, de la desinformación, y que se da la circunstancia de que es yerno del multimillonario ruso Dmitry Ravilovov. Le quería preguntar sobre las opciones que tiene Sartori y que tanto preocupan a los dirigentes del Partido Conservador en Uruguay, el Partido Nacional, más teniendo en cuenta que no es un candidato que tenía opciones y que va creciendo en las encuestas. Yo creo que viendo las últimas encuestas es bastante difícil y sería una sorpresa. El fenómeno de Juan Sartori tiene una característica que se puede extrapolar a algunos otros casos en América Latina, pero en realidad ese outsider, como le llamabas tú, es un Nobel político, es un empresario devenido en político que ha hecho una campaña corta durante apenas 6 meses y ha crecido de manera importante en su partido, el Partido Nacional, que es una formación de centro-derecha, un partido más que centenario en Uruguay. Sin embargo, si lo miramos en términos generales, él tiene un 27-28% de intención de voto para el próximo domingo 30 de junio, que es cuando se celebran las internas aquí. Si lo miramos en términos de lo que es el electorado global, no supera el 8-9%. Es Mauricio Rabuffetti, es politólogo, nos atiende desde Montevideo. Señor Rabuffetti, gracias, feliz noche. Y de Argentina nos vamos a Turquía y particularmente a Estambul. Terremoto político, revés para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Saben que hubo elecciones municipales en Turquía y que Estambul, que es probablemente una de las principales, si no la principal ciudad, estaba controlada durante 25 años por el partido islamista, el partido de Erdogan, el partido Justicia y Desarrollo. Pues bien, las elecciones que se realizaron hace un mes las ganó la oposición. Pero Erdogan justificó que había habido fraude y que tenía que repetirse esas elecciones. ¿Cómo él iba a perder un bastión tan importante como Estambul? Se buscaron los argumentos, la justicia le dio la razón y se repitieron las elecciones. Bueno, el revés ha sido monumental porque el partido de oposición no solo ha vuelto a ganar, sino que lo ha hecho con mayor ventaja. Ha obtenido el 54% de los votos frente a los que ha sacado el partido de Erdogan, que son alrededor del 45-46%. La bofetada política para Erdogan lo que deja sobre la pregunta, sobre la mesa, es hasta qué punto Erdogan sale debilitado de esas elecciones. Vamos a buscar la voz de los expertos para que nos ayuden a ver la dimensión de esta derrota. Saludamos a Darío Mizrahi. El señor Mizrahi es periodista, es experto en política internacional. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Por qué es particularmente relevante esta victoria para la oposición? ¿Qué tal? Buenas noches. Evidentemente es un golpe fuerte para Erdogan el resultado de las elecciones de este domingo. La realidad es que la legitimidad de Erdogan provenía básicamente de obtener triunfos electorales, porque en términos, digamos, de ejercicio del poder venía siendo cada vez más cuestionado por la erosión de la democracia que se venía registrando en Turquía desde hace bastante tiempo, con persecución a opositores, cierre de diarios, en fin, toda una serie y acumulación de mucho poder y mucha discrecionalidad en la justicia que venían poniendo en jaque la democracia en Turquía. Entonces, la única instancia que lo legitimaba eran las urnas. La derrota en Estambul, que era su principal bastión electoral del Partido de la Justicia y del Desarrollo, donde Erdogan fue alcalde durante 4 años, entre 1994 y 1998, y donde su partido gobierna hace 25 años, en realidad los antecedentes de su partido, hace 25 años estaba en el poder en Estambul, lo deja evidentemente en un golpe fuerte a su legitimidad. Estambul es solo una ciudad dentro de un país que es muy grande, que es Turquía.
¿Podemos decir que esta es una victoria puntual de la oposición o nos da pistas de que por detrás subyace un descontento generalizado de los turcos con Erdogan? Absolutamente. A ver, usted mismo lo decía en la introducción, esto en realidad es la repetición de elecciones que se realizaron el 31 de marzo en las principales ciudades de Turquía. Ya esa elección había marcado sorpresivamente para muchos un deterioro electoral muy fuerte del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan, donde no solo había perdido ya Estambul, ya ahí ese día se había perdido las elecciones, pero en una maniobra muy cuestionable y podríamos decir casi floja de papeles. La justicia termina decidiendo que se vuelva a hacer la elección, lo cual, dicho sea de paso, agrava la derrota porque se aumentó la diferencia y porque quedó todavía más deslegitimado, digamos, al haberse repetido. Pero más allá de eso, también había perdido Ankara, que nada más y nada menos que la capital del país, y había perdido otras ciudades importantes. Indudablemente esto está marcando un deterioro de la imagen de Erdogan, porque hay que tener en cuenta una cosa. Erdogan llega al poder a nivel nacional en el año 2003, y a partir de ahí empieza a consolidarse como el principal líder político de Turquía desde Mustafa Kemal Atatürk, que fue más o menos el fundador, podríamos decir, del Estado turco. Y la realidad es que el eje, digamos, sobre el cual montó todo su poder Erdogan fue un crecimiento económico muy grande en los primeros años de su gobierno, que le permitió, digamos, modificar fuertemente las instituciones y acumular un poder enorme. Lo que viene pasando desde hace un año, sobre todo, es que hay un deterioro económico muy grande. Turquía atraviesa una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. La lira turca se depreció de forma escandalosa, hay inflación, hay desempleo. Entonces, evidentemente, el descontento es muy grande. Es el periodista Darío Mizrahi. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Así terminamos este repaso a algunas cuestiones de la actualidad, con un ojo pendiente de lo que pueda decidir esta semana la Corte Suprema. Saben que durante toda esta semana tiene que hacer públicas diversas resoluciones. Una de ellas, muy esperada, muy polémica, es sobre si la Administración tiene el derecho y la potestad de incluir en el censo la pregunta sobre ciudadanía. La Administración dice que tiene todo su derecho. Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que no, porque eso alteraría el resultado. La estrategia que hay detrás de esa pregunta ya la hemos hablado alguna vez. La Corte Suprema va a tener la última palabra. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para conversar sobre cuestiones de la actualidad. Y una de las cuestiones de la actualidad que hace días que oímos hablar, lo han reportado diversos medios, cada uno a su tiempo y con sus confirmaciones periodísticas, y es que parece ser que esta administración, la de Donald Trump, está perdiendo el interés a la situación en Venezuela. El titular que más nos ha llamado la atención es aquel que dice que esa pérdida de interés, esa es la portada del The Atlantic, esa pérdida de interés, viene dada porque no puede ganar, porque no es una victoria fácil. Que no es una victoria fácil, eso ya se sabía. Pero la administración ha insistido una y otra vez que no, que esta administración sigue siendo o estando comprometida con Juan Guaidó y con la democracia en Venezuela. Hemos invitado a Leopoldo Martínez. Leopoldo es abogado, fue legislador en Venezuela, en la Asamblea Nacional, pero hoy se desempeña como miembro de la dirección del Partido Demócrata en Estados Unidos. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, y un saludo a la audiencia. ¿Crees que hay una pérdida de interés por parte de esta administración? Yo creo que hay una pérdida de interés. La personalidad de Trump es inmediatista y también creo que hay distintos niveles de interés y de atención, siempre los hubo en la administración Trump. El interés de los legisladores de Florida, particularmente el senador Marco Rubio y el diputado Díaz Balart, y los entornos que se han construido alrededor de la influencia que ellos tienen en la administración de Trump. Gente que está ocupando cargos importantes en donde se trabaja el tema de Venezuela y el tema hemisférico, es distinto al interés de Trump. En el Departamento de Estado hay distintas capas de interés, unas que ven el problema de Venezuela complejo como lo es, otras que lo ven adherido a la agenda que se impone desde la Casa Blanca. Y creo que el entorno, lo que llaman aquí el gabinete de cocina, el kitchen cabinet de Trump, veía desde el principio este problema como lo define The Atlantic, como un problema en donde Trump se podía anotar
rápidamente un punto en el tablero de política exterior con cierto consenso bipartidista, y las cosas son mucho más complicadas, como se le advertía en el Departamento de Estado, como le advertían voces que reflexionan, estudian a fondo el problema de Venezuela, y como más allá del consenso bipartidista que existía en torno a la presidencia interina, o existe en torno a la presidencia interina de Guaidó, la Asamblea Nacional en Venezuela como el último espacio democrático y legítimo que queda en el país para conquistar nuevamente una vida democrática, más allá de eso, la retórica belicista de Trump debilitó la coalición internacional y de alguna manera creó muchas dudas y sospechas en torno a los aliados de los propios Estados Unidos en torno a cuál era el próximo paso en Venezuela, y le fue restando momento a las oportunidades, a las ventanas de negociación más exitosas que se podían explorar en los primeros días de ese esfuerzo. El artículo de The Atlantic menciona a dos personas que están en el entorno del presidente. Uno es John Bolton, su asesor de seguridad nacional. Es aquel que salió con la hoja y una libretita en el que decía 5.000 tropas para Colombia, en un intento de lanzar un mensaje, así lo han analizado los medios y los analistas, de que todas las opciones estaban sobre la mesa, las tropas también. Y el otro es Mauricio Claver-Carón, que es el director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Crees que han hecho un buen papel tanto Claver-Carón como John Bolton? Mira, dos cosas. Bolton es una figura que crea muchas resistencias, tanto en el estamento demócrata como en el estamento republicano, en los grupos de poder que hay en ambas fracciones políticas en el Congreso, por su desempeño en tareas similares a las que hoy ejercen el gobierno de Trump en el pasado. Recordemos el rol de todo ese cuadro en donde se encuentra Bolton en Irak. Y también genera mucha desconfianza en actores internacionales, porque ya se pasó por allí una vez. Luego, Bolton tiene una característica en todo su accionar. Bolton pertenece a este grupo que dentro de Washington es conocido como los hawkish, ¿no? Los halcones, ¿no? Que son gente que ve en el recurso militar, en el emplear la fuerza militar, la solución de muchos de estos conflictos complejos que se viven en el mundo y en donde Estados Unidos está llamado a ejercer un papel de liderazgo. Y en su accionar en lo militar es del grupo que tiende a pensar que hay que fortalecer la discrecionalidad del presidente de los Estados Unidos frente al poder que tiene y corresponde constitucionalmente al Congreso. Eso crea tensiones adicionales. O sea, en ese caso, eso que te estás refiriendo es que para declarar una guerra es el Congreso quien tiene que autorizar. Es el Congreso, salvo que haya una amenaza o un riesgo inminente, o haya habido ya un ataque, una situación que comprometa la seguridad, caso en el cual, de acuerdo a la ley de poderes de guerra, el presidente de los Estados Unidos puede actuar, pero tiene 48 horas para ir al Congreso, y luego el Congreso tiene un plazo para decidir incluso retirar a esa fuerza. Pero eso no implica, por ejemplo, o no afectaría a una operación quirúrgica, por llamarlo con lenguaje militar, en una acción determinada, concreta, con un objetivo específico. Ese es precisamente uno de los grandes debates constitucionales que hay, y esa es una de las áreas donde republicanos y demócratas tienen gran resistencia, porque todos los conflictos han originado con supuestas intervenciones quirúrgicas. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, todos los conflictos en los que ha sido partícipe los Estados Unidos, algunos prolongados y de consecuencias muy peligrosas para el prestigio de los Estados Unidos, como fue el mismo Vietnam y muchos otros, son actuaciones en el plano internacional, utilizando la fuerza de los Estados Unidos, que se dieron sin autorización del Congreso. ¿Crees que esta retórica impulsada por actores como John Bolton, de máxima presión y de amenaza militar, han conseguido precisamente lo contrario, que es fortalecer a Nicolás Maduro? Y lo digo porque, en paralelo a la retórica, que nunca se ha concretado en una acción determinada más allá de las sanciones, que sí son contundentes y lo distinguen de la época de Obama, sí se ha producido una reacción por parte de otras potencias como por ejemplo Rusia, pero también China, Turquía o la misma Cuba, que han ido fortaleciendo frente a esa posible amenaza que nunca se concretó. Mira, yo siempre he dicho que las amenazas, para ser creíbles, tienen que ser posibles. Y precisamente en el tema de la posibilidad es donde la credibilidad de esa amenaza perdió con los días, se fue disipando como tal. Y lo que terminó sucediendo es que le entregó a Maduro y a los entornos de poder que existen alrededor del régimen de Maduro una narrativa también. Porque hay una narrativa nacionalista, antiimperialista, que comienza a funcionar, pero sobre todo
contamina la actuación de la oposición, esencialmente democrática, con un pequeño vestigio de militarismo y de acción desde el exterior y de posible violación dentro de ese juego narrativo a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo venezolano. O sea que termina no siendo bueno en ese terreno, termina no siendo bueno en el terreno de la relación con Europa, que estableció un grupo de contacto para explorar, basado en la presión que ejercían las sanciones y en la coordinación que comenzaba a construirse en el campo sancionatorio, construir un escenario de negociación viable, creíble, sustentable, como podría ser lo que está hoy en día planteado en Oslo. Y luego también creo que este asunto manda un mensaje muy malo a la comunidad internacional en general sobre la forma en que los Estados Unidos pretende abordar temas que pueden comportar riesgos importantes en la vida de muchísimas personas. O sea, hablar a la ligera de una intervención militar en Venezuela pasa por alto una cantidad de consideraciones importantes, entre otras la presencia no solamente de las Fuerzas Armadas venezolanas, que son unas fuerzas importantes, sino la presencia del ELN, la presencia de grupos paramilitares y los escenarios que se pueden derivar a partir de ello. Una de las voces que normalmente no hace críticas a un bando, una facción aliada, me refiero al secretario de Estado y la facción o el bando aliado, en este caso sería el de Juan Guaidó y la oposición al chavismo, nos llamó la atención porque Pompeo, en reunión con un grupo de líderes judíos en Nueva York, fue extremadamente, raramente sincero, diciendo que estaba costando mucho esa unidad dentro de la oposición. Dicho de otra manera, que las profundas divisiones que hay dentro de la oposición venezolana estaban siendo un elemento que estaba contribuyendo a no salir del problema venezolano. Y yo te diría que ese es uno de los ángulos donde la política del propio Trump ha contribuido a debilitar esa unidad. Porque la política extrema en la que ha colocado la administración Trump las cosas, ha terminado por fortalecer no solamente lo que comentábamos antes, la narrativa de Maduro frente a la agresión externa, sino ha terminado por fortalecer a los grupos más extremos de la oposición venezolana, que tienen una coincidencia ideológica con esa visión extrema de la administración Trump. Al fortalecerse mediáticamente esos grupos, Guaidó y todos los actores democráticos de la coalición venezolana quedan de alguna manera debilitados y se va abriendo la fractura entre quienes quieren la solución extrema y quienes buscan la solución democrática. Es decir, de alguna medida el accionar de Trump en los últimos 2 años ha terminado siendo una de las causas que ha contribuido a la fragmentación de la propia oposición venezolana y con ello creando dificultades en la viabilidad de la salida o solución o proceso, porque esto de hablar de salidas es otro de los problemas. Salidas, ponerle fecha a las cosas, crea expectativas que van en contra de lo que es realmente un proceso muy complejo. Vengo diciendo desde hace un tiempo que uno de los grandes problemas que se puede presentar en la solución de la crisis venezolana es la cubanización del problema por los dos extremos. La Habana influyendo sobre el gobierno de Caracas y el estamento más radical y más extremo del Partido Republicano en Miami, influyendo sobre el sector opositor a través de la política de Trump. En el mundo hay unos 190, alrededor de 193, si no recuerdo mal, países. Alrededor de 60 reconocen a Juan Guaidó, el resto, damos por hecho, reconocen a Nicolás Maduro, porque no han hecho el gesto de reconocer a Guaidó y mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Por lo tanto, ese es el escenario. De acuerdo que esos 60 es gran parte de la comunidad occidental, de Europa y de Estados Unidos. Perdón, y del continente americano. ¿Cómo salimos del desaguisado de tener 2 presidentes reconocidos por, digamos, una gran parte importante del mundo y por la otra parte del mundo? Entendiendo que es un proceso que queda trecho por recorrer y que es a través de la negociación política y los escenarios de negociación política que habilita precisamente esa situación. ¿Unas elecciones? Una negociación política para llegar a unas elecciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que como esto es un proceso que no tiene plazos inmediatos todavía y que ponérselos además crea crisis de expectativa fuera y dentro de Venezuela, reconocer en la política exterior americana un tema que hemos hablado varias veces en este mismo espacio, Gustavo, que es el tema de la protección migratoria temporal a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Sí, pero sin volver a la política estadounidense. En Venezuela
tiene que haber elecciones en ese proceso de negociación que incluya un candidato que se llame Nicolás Maduro, por ejemplo. Si el candidato que escoja el oficialismo. No corresponde a nadie escogerle su candidato. Bueno, tú dices esto, pero tú sabes que hay muchas voces dentro de la oposición al chavismo, la más extrema, que dicen que en elecciones pero sin Maduro. ¿Tú te imaginas el favor, el regalo que sería para una oposición unida enfrentar a Nicolás Maduro en unas elecciones? Nicolás Maduro no puede ganar unas elecciones en Venezuela que tengan los elementos mínimos de credibilidad electoral que se exigen a nivel internacional. A lo mejor otro miembro del chavismo podría. Es decir, cuando la oposición se coloca en esos extremos, no se da cuenta que conspira contra sus propias posibilidades. Maduro es el peor candidato que tiene el oficialismo y el oficialismo lo sabe. Por eso, lo que buscan es que no haya elecciones presidenciales los sectores que apoyan a Maduro. Los sectores que quieren a Maduro al frente de Miraflores y al frente del poder, como sigue estando, lo único que no quieren es una solución electoral. Tengo que terminar, pero me hablabas del TPS, de verdad, 20 segundos. ¿Por qué no ha aprobado el TPS el presidente Trump? Bueno, mira, es una contradicción hablar de ayuda humanitaria para apoyar a los migrantes venezolanos que están en la frontera colombo-venezolana y no apoyar a los venezolanos que están aquí, que no buscan un apoyo efectivo en recursos económicos, sino permiso de trabajo y prohibición de ser deportados, es una contradicción. Yo creo que es muy importante que esta administración no juegue más a la política con el problema de Venezuela, jugar a la política electoral en el tablero de Miami y los votos que están buscándose allí de cara a la elección en el 2020 y se preocupe más por los venezolanos, entre los cuales está en primer orden para un gobierno de los Estados Unidos los venezolanos que ya están aquí refugiados o buscando continuar sus vidas mientras la crisis venezolana continúa. Es la opinión de Leopoldo Martínez. Leopoldo es miembro del Comité Nacional Demócrata en Estados Unidos, es abogado y fue legislador en la Asamblea Nacional en Venezuela. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, hoy para fijarnos en la situación en México. Saben que durante la campaña electoral el presidente Donald Trump, entonces candidato, insistió una y otra vez que iba a construir un muro que lo iba a pagar México en la frontera y que sus seguidores en cada meeting hacían aquello de corear el build the wall, ¿no? Construya el muro, construyamos el muro. Bien, parece que el muro no se ha comenzado a construir porque el Congreso le ha negado los fondos y como muchos se han hecho algunas reparaciones, pero de muro hasta ahora nada. Pero lo que sí ha conseguido con las presiones diplomáticas con México es que México se convierta en ese muro. Miren esta imagen. Erika Martínez, de la agencia AFP. Este fin de semana esa imagen ha causado un gran revuelo. Y el revuelo lo podríamos resumir en el comentario que hizo en las redes sociales el periodista del Washington Post, Nick Miroff, que dijo esto. No creo haber visto al gobierno mexicano impedir que migrantes crucen a Estados Unidos de esta manera, con tal grado de fuerza militar. El comentario del periodista que nos ha llamado la atención y que por lo tanto queremos comentarlo hoy con Daniela Burgi Palomino. Es la responsable para México y derechos de los migrantes del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos. Señora Burgi Palomino, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta imagen? Bueno, es muy preocupante y ciertamente una imagen vale 1000 palabras. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen que demuestra realmente el endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, que realmente va en contra de su retórica inicial de proteger los derechos de los migrantes y de ofrecer una respuesta humanitaria a la migración. Creo que el despliegue de la Guardia Nacional, tanto en frontera sur como frontera norte con Estados Unidos, es muy preocupante. Es una fuerza de seguridad alrededor de cual no es muy claro su rol ni sus responsabilidades bajo la política de migración. Entonces, es muy preocupante que el gobierno mexicano haya asumido esta responsabilidad bajo presión de los Estados Unidos. Pero la responsabilidad de un gobernante en un país es proteger sus fronteras. Alguien le podría decir, bueno, es que hasta ahora nadie lo había hecho y ahora Andrés Manuel López Obrador está poniéndole hilo a la aguja para controlar esa frontera de Guatemala con México.
Creo que habría que ver qué prioridades tiene el gobierno y aquí a la misma vez que la Agencia para Refugiados mexicana, la Comar, está sufriendo con unos recortes a su presupuesto mientras que el número de aplicaciones a solicitud de asilo están 4 veces mayor a lo que hemos visto en los años anteriores. Andrés Manuel López Obrador, presidente, decide asumir como prioridad el endurecimiento de la política migratoria. Entonces, claramente hay posibilidades dentro de las respuestas que se podría dar a la migración y él ha escogido una prioridad que es un endurecimiento de la política migratoria en vez de otras alternativas que existen, que es quizás reforzar la responsabilidad del gobierno mexicano a responder a las solicitudes de asilo, por ejemplo. Sabemos que México tiene grandes áreas oscuras en cuanto a los derechos de los ciudadanos, en zonas que tal vez están alejadas de la capital y de los focos de atención mediática, no así en Estados Unidos, que cuando pasa realmente la ley puede obligar a un cambio de comportamiento de las autoridades. No es el caso de México en todo su territorio nacional. ¿Temen que este cambio de actitud, de política migratoria más dura por parte de Andrés Manuel López Obrador pueda ser el primer paso de una violación de derechos fundamentales de los migrantes? No da buenas señales. Por lo pronto creo que habría que aclarar exactamente qué es lo que debería hacer la Guardia Nacional y qué no. Eso todavía creo que no está muy claro dentro de la legislación. A la par estamos viendo incrementos a contratar mayor número de agentes de migración, el INM, por ejemplo, también. Entonces creo que había que aclarar esos roles y responsabilidades y ciertamente si no se aclaran, creo que sí vamos a ver un mayor número de violaciones a los derechos de los migrantes. El cambio de comportamiento de AMLO, ¿usted lo atribuye exclusivamente a querer satisfacer a Donald Trump? Creo que sí, presión de los Estados Unidos tiene mucho que ver, pero a la par aquí creo que nos decepcionó mucho que el gobierno mexicano decidió caer bajo esa presión. Creo que sí tenía varias otras alternativas, entró a su administración con una retórica completamente distinta a la que estamos viendo, habla de asistencia hacia Centroamérica para atacar las causas de la migración, pero a la vez parece que sí, las últimas acciones está queriendo demostrar que dentro de los 45 días que la administración Trump le ha dado bajo este nuevo acuerdo, está queriendo demostrar resultados y resultados en la peor manera. Si en los próximos meses los datos de solicitud de asilos en frontera de Estados Unidos bajan considerable y dramáticamente, por lo que estamos viendo podríamos ir hacia ese escenario, el presidente Trump se anotaría un punto político. Correcto, sí. Ese es el resultado que él quiere ver, pero también creo que los criterios que él está utilizando para esa evaluación no son muy claros. Entonces creo que aquí lo que el gobierno mexicano quizás no ha aprendido es que cuando uno le da un espacio a la administración Trump, ellos lo toman todo. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas acciones. Termino con una referencia a una pregunta. En las últimas horas el caso Ayotzinapa se ha vuelto a poner en los titulares debido a la aparición de un vídeo de un supuesto comportamiento irregular de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y se le exigía en la campaña electoral a Andrés Manuel López Obrador que él diera o hiciese las cosas distintas respecto de Andrés Manuel López, de Enrique Peña Nieto. ¿Qué diferencia ve en estos 6-7 meses que lleva AMLO al frente del gobierno respecto del caso Ayotzinapa? Bueno, con el caso Ayotzinapa, en los primeros 5 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión presidencial para avanzar y dar resultados, en este caso Ayotzinapa, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 6 o 7 meses es que si preguntamos dónde quedó esa comisión presidencial y qué acciones ha estado siguiendo, seguramente la prioridad de atender los casos de los desaparecidos, que son miles en México, más allá del caso Ayotzinapa, sí es una prioridad para el presidente, pero faltan acciones concretas para ver cómo se van a investigar a esas personas que el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, realmente no avanzó. Es la opinión de Daniela Burgui Palomino, es la responsable de México y los derechos migrantes del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos aquí en la capital estadounidense. Gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales, más mensajes que nos han gustado. Este sobre Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto, buenos días.
pero este 1 de julio debes dar cuenta a tu primera promesa de resolver el caso Ayotzinapa. No deben ser palabras, se juzgan los hechos y no sabemos dónde están y no se ha hecho justicia. Siempre dijiste que le preguntamos a Peña Nieto. Gracias, Seúl. Sí, un muy buen recordatorio para el presidente de México, que si bien goza de mucha popularidad, el tema de Ayotzinapa está sin resolver. Y ya el 1 de julio llevará 6 meses en el cargo, no 7. Ya toca dar alguna respuesta, más a la luz de las últimas filtraciones o denuncias del comportamiento que parece inadecuado por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Importante ese capítulo negro de la historia de México. Más mensajes, este que nos llega de Estados Unidos. Como contexto les digo, el candidato Bernie Sanders acaba de proponer que si gana las elecciones y es presidente, va a proponer imponer un impuesto a las grandes corporaciones y a Wall Street para eliminar la deuda de los jóvenes, que es una deuda estudiantil, deuda que hoy es de 1.6 trillones de dólares. Así que tú dices que las personas que tomaron buenas decisiones económicas y ahorraron deberían pagar por las malas decisiones económicas de otros. Lo siento, pero tengo una deuda estudiantil en este momento. Es mi deuda y la pagaré. Un buen debate el del candidato Bernie Sanders, que pone sobre la mesa qué hay que hacer con los que terminaron de pagar la deuda, por ejemplo, y con los que no estudiaron porque no tenían recursos, y los que estudiaron y tomaron esa deuda que no pueden pagar ahora. ¿Dónde está el límite? ¿Y por qué no utilizar esos recursos para, por ejemplo, el sistema sanitario en Estados Unidos, que beneficia a toda la población y no solo a los que han decidido estudiar? Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones, que forma parte del debate en Estados Unidos. Y terminamos con la confrontación de dos puntos de vista sobre un mismo hecho histórico, como en Venezuela, Juan Guaidó, considerado presidente encargado del país, y Nicolás Maduro, al frente del gobierno, ven un hecho histórico que hoy se celebra y lo hacen propio. A 198 años de la batalla de Carabobo, los venezolanos estamos luchando en las calles para recuperar nuestra independencia y libertad, como lo hicieron Bolívar y Páez en aquella gesta histórica del 24 de junio de 1821 al frente del Ejército Libertador. Celebramos con un solemne acto lleno de patriotismo los 198 años de la batalla y victoria de Carabobo, hecho histórico que consagró la libertad de la República, gracias a la perseverancia, el espíritu rebelde y antiimperialista de Simón Bolívar y los ejércitos libertadores. La lectura de la historia por parte de quien la lee, con un objetivo de quererle decir a los suyos que ese es un hecho que él sí reivindica para todos. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.